Pero quiero empezar con un tema que se está dando a conocer y quisiera que tomáramos atención a esto y que me grabe, por favor, mi querida producción, para poder tener este video despuesito y que se pueda distribuir, porque es muy importante la información que se está generando. Pues en la realidad estamos viendo un esquema, literalmente un esquema que el PRI ha estado utilizando a lo largo de muchísimos años, a lo largo de muchísimo tiempo. Es un esquema de desvío de recursos muy importantes. Estamos hablando de que el gobierno de Alfredo del Mazo, igual que el gobierno de Javier Duarte, es decir, es el mismo esquema, ojo con esto, estamos viendo el mismo esquema de saqueo de los gobiernos estatales. Lo vimos en la estafa maestra, a través de de universidades, a través de instituciones públicas. Lo vimos con Javier Duarte, lo vimos con César Duarte, y ahorita estamos viendo esto con Alfredo del Mazo. Entregó 40 contratos que involucran al menos a 15 empresas fachada y ficticias, evidentemente, con un valor de $300 millones. Quiere decir que el gobierno de Alfredo del Mazo firmó estos 40 contratos con al menos 15 empresas completamente inexistentes, lo que se llama empresas fantasma o empresas fachada, y les asignó más de $300 millones. Esto significa que hay un saqueo al erario a través solo de este mecanismo de más de $300 millones. Pero algo importante y sobresaliente de esta información es que de esos 40 contratos que involucran a estas al menos 15 empresas fachada, 40 contratos, o de esos 40, al menos 9 fueron firmados por la actual candidata del PRI, PAN, PRD, y por supuesto de Claudio X González, a la gubernatura del Estado de México, según información que tiene The Guardian, y que esto nos habla justamente de este esquema, que cuántos gobiernos estatales que gobierna evidentemente el PRI, el PAN, la derecha en México, han manejado este esquema. ¿Cuántos gobiernos, cuántos políticos del PRI han tenido este mismo saqueo de este mismo mecanismo de empresas fantasma? Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, $300 millones. ¿A dónde fueron a dar esos $300 millones? ¿Quiénes son las personas que se beneficiaron de este desvío de recursos a través de esta firma de al menos 40 contratos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus apellidos? ¿Para qué se utilizó este dinero? Otra de las cosas importantes del caso es que la periodista, una mujer, por cierto, una mujer periodista que estaba investigando este caso, de nombre María Teresa Montaño, empezó a realizar esta investigación. Empezó a darse cuenta que estos recursos, que esta firma de contratos, venían de una empresa supuestamente ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando ella fue a ese lugar, se pudo dar cuenta que el lugar era un lugar pues, de casa-habitación, que no existía una empresa ahí. Esto la lleva a esta valiente periodista a seguir investigando estos contratos hasta que se empieza a dar cuenta de que era un esquema de desvío de recursos muy importante, con cifras muy escandalosas, y en el momento en el que empieza a tener más información del caso, entran a su domicilio, la asaltan y le roban documentos que tenía, que eran prueba, que eran probatorios de este reportaje que aún no publica, hay que decirlo, y que tampoco ha publicado, y empieza a recabar más información, y entonces le roban estos documentos, le roban esta información, le roban la computadora y las memorias en las que ella estaba vaciando todo lo que iba recolectando para comprobar y para probar que había un esquema de recursos similar al de Javier Duarte en Veracruz, pero en el Estado de México, comandado en este momento y todavía por Alfredo del Mazo. Estamos hablando, mi querida audiencia resentida y resentidos, de un esquema de saqueo que es ya parte de la tradición priista, es decir, de comprobarse estas acusaciones de las que ya se tienen pruebas y de las que se empieza a procesar
por un grupo de periodistas que están apoyando a la periodista original, a María Teresa Montaño, la están apoyando a armar de nuevo porque le robaron la evidencia, le robaron todo lo que ya tenía armado. Es decir, imagínense el poder que tienen los medios, hablando del Estado de México, el gobierno, el poder político, y de cómo tiene de alguna forma ese yugo a los medios de comunicación del Estado de México, que ninguno de los medios de comunicación del Estado de México habla de esto ni se dio cuenta de esto a lo largo de todo el sexenio de Alfredo del Mazo. El control que tienen es un control y un mecanismo muy establecido. Primero, cooptan y compran a todos los periodistas, a todos los medios locales estatalmente, para que no puedan hablar, para que tengan esta burbuja a la que yo ya les hablé, querida audiencia, desde hace unas semanas. Yo ya les dije cómo es el manejo mediático en el caso del PRI, incluso comprando medios nacionales, medios estatales, creando una burbuja según de que todo va bien, de que todo es muy próspero y de que todo va de maravilla. Y eso por un lado, y por el otro, de que también de esta forma, al haber mucho presupuesto y al tener sometido a la prensa y a los periodistas, lo que sucede ahí es que no pueden hacer este tipo de investigaciones. Pero ¿qué control tiene en este caso Alfredo del Mazo de lo que sucede con todos los que están ahí, que se atreven a cuestionar o se atreven a hacer este tipo de investigaciones para saber, conocer qué es lo que tienen y qué información han recabado durante tanto tiempo? ¿Cómo se enteró el gobierno de que esta periodista estaba haciendo esta investigación y que estaba viajando a los diferentes lugares de recolección de información? Porque viajó además a Veracruz, viajó a otros lugares en donde estaban supuestamente los domicilios de esas empresas. El control que se tiene desde el poder estatal en el Estado de México como la última guarida de ese sistema corrupto que sostiene al PRI nacional, me parece que es más que nunca importantísimo que termine esta pesadilla en el Estado de México y que esta investigación para el próximo gobierno se haga con total profundidad y con total estricto a las pruebas, a la legalidad, que se haga una exhaustiva investigación judicial para que paguen los que están siendo acusados de esta investigación. Como les digo, todavía no se sabe más, todavía no se tiene más información porque el reportaje no está completo, el reportaje todavía no sale a los medios. Esto apenas es un vistazo de The Guardian en una entrevista que logran con esta María Teresa y que ella les va relatando todo este proceso. Así que esta noticia o este acontecimiento apenas empieza y que se está revelando a unas cuantas horas de que sea, sin duda, una de las elecciones más importantes de la historia del país, que es la del Estado de México. Vamos a dejar este tema, aunque también lo vamos a hablar, con la invitada especial que